5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, familia de Conociendo México? Pues disculpen un poco el retraso, la verdad es que cuestiones técnicas, nunca habíamos tenido dos invitados al mismo tiempo y pues bueno, tuvimos que acomodarnos aquí un poco al espacio, pero sean bienvenidos. La verdad, hoy tenemos un super programa. Recuerden, tenemos dos grandes invitados, personas que fuera de lo común, mexicanos que, como siempre decimos, mexicanos que están al pie del cañón ahí con nosotros, mexicanos que están en el día a día haciendo algo más por este gran país. Charlie, Isma, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Estamos hoy sábado 25 de enero de este 2020. Y pues el programa de hoy, siguiendo la tónica, nuestra tónica, que es hablar sobre México, sobre sus maravillas, hay sin embargo una realidad, Isma, que un escenario que no podemos soslayar ni tapar con banderitas, ni con zarapes, ni con música de mariachi. Una realidad que todos la vemos en las noticias de todos los días, que es nuestra frontera sur. Una situación que es muy compleja, que implica muchos ámbitos: el ámbito político, internacional, económico, social, incluso gente que sale de sus hogares huyendo y viene a México a refugiarse, pero también como un trampolín para llegar a los Estados Unidos. Un escenario en donde, por un lado, se les invita a los extranjeros a venir a nuestro país, y por el otro, quizá también por la forma desordenada en que se hace, se les recibe con la Guardia Nacional y con gas pimienta. es lo que está sucediendo hoy. Es lo que está sucediendo. Realmente está invadido los noticieros de cómo estamos frenando esa migración que al final de cuentas también la estamos fomentando, ¿no? Así es, por un lado, primero se fomenta de vengan, les damos trabajo, les damos dinero, y por otro, después, ante las sanciones o la amenaza de sanciones del presidente Trump, se detiene y se crea el famoso muro humano que es la Guardia Nacional. Sin embargo, hoy queremos mostrar a este fenómeno de la migración con un rostro humano. Detrás de cada persona que vemos en la muchedumbre, detrás de cada mujer con su hijo en brazos, detrás de cada padre de familia que viene corriendo, huyendo, hay una historia, hay un drama, hay un sueño, una esperanza. Y la migración también es eso, es el soñar con algo mejor. Y la migración, la verdad es que nos ha dado cosas buenas, no lejos de ser lo que la xenofobia nos sugiere, que es el apocalipsis. Tiene un rostro humano que ha enriquecido a las naciones. Y para hablar un poco de esto, vamos a presentar al doctor José Alberto Moreno. Él es doctor en Historia y director en Investigación, Derecho Urbano y Medio Ambiente, SC. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Doctor, bajo los ojos de la historia, ¿cómo se estudia, cómo se concibe o percibe la migración? Bueno, la historia del ser humano es una historia migrante, ¿no? La condición humana es una condición migrante. Y a partir de ello tenemos que entender que como tal condición los factores que llevan a la expulsión, ¿no? Nadie busca salirse de su lugar de origen si no es perseguido, si no es violentado, si no es por pobreza, ¿no? Y entonces, más que la historia, de hacer una historia de la migración, porque se ha hecho, lo importante es hacer hincapié en los aportes y en lo que significa la migración para las personas, ¿no? Aquí en nuestro país somos como todo el mundo finalmente, pero tenemos una tradición migrante muy fuerte. Los mexicas mismos eran migrantes, venían de regiones del norte del continente, los españoles, los europeos en general, migrantes. Sin embargo, hay huellas que podemos detectar, o incluso pasan desapercibidos la mayor parte del tiempo, en nuestras calles, en nuestros monumentos, en nuestras costumbres, en nuestro idioma, geografía, fotografía, persignarse, en fin, son vocablos que nos ha heredado el mundo y nos ha enriquecido. La inmigración enriquece. En México, ¿qué huellas podemos percibir de la inmigración? Bueno, todas las huellas posibles. O sea, México es un país multicultural, es un país cuya cultura, que se celebra como mestiza,
únicamente desde el punto de vista oficial se ha enfocado entre lo indígena y lo español, pero no es solo así. Somos herederos de culturas asiáticas, somos herederos de las culturas africanas. No olvidemos que la gran migración, por lo menos del siglo XVI al siglo XVIII, es una migración forzada en la esclavitud, ¿no? De lo cual se habla poco en la historia mexicana. Tenemos migraciones que provienen de Asia, de lo que en la época colonial se llamaban chinos, pero que eran esclavos japoneses, malayos, del sur de China, inclusive de la India o de Filipinas, que llegaban a la Nueva España y que aportaron bases culturales importantísimas. Y a lo largo del siglo XIX, México se convierte en un país abierto a la inmigración, que no tiene tanto éxito efectivamente como lo va a tener los Estados Unidos, o lo van a tener Argentina, o lo va a tener Brasil, pero sí logra traer migrantes y logra transformar el rostro de México. Y a continuación, bueno, en el siglo XX tenemos grandes migraciones por cuestiones políticas. La República Española, ¿no?, que lega grandes instituciones en México, el Colegio de México, del cual soy egresado, la migración argentina, la migración chilena, la migración de los judíos de Europa Central y actualmente la migración centroamericana, africana y de otros lugares de Asia. Hay una historia que voy a contar brevemente para poner en contexto. El 11 de septiembre del 73, en Chile, el general Pinochet lleva a cabo el golpe de Estado. Comienza a perseguir disidentes. La respuesta mexicana es inmediata. El embajador de aquel momento, el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, a quien hay que reconocerle, acaba de fallecer hace poco, abre las puertas de la embajada, vengan, refugia a la gente sin pedirle nada, ni identificación, ni señas, absolutamente nada. Y además tiene la consigna del presidente Echeverría de ofrecer asilo y trasladar a Pablo Neruda, que ya estaba en sus últimos días de vida. Incluso en una valija diplomática saca el original del Canto General. México ha tenido siempre brazos abiertos para los migrantes. Sin embargo, esas oleadas recientes han cambiado este matiz. Han de pronto vuelto al migrante el enemigo. Lo han visto como una amenaza, un poquito siguiéndole el juego a Trump, de que los inmigrantes son malos, son perversos, son violadores, son ladrones. Este cambio, ¿por qué se da? ¿Cuáles son las circunstancias en las que nace el miedo a la diferencia? Bueno, hay muchas causas. El primero es tener miedo a lo distinto. Pero como bien lo señalabas, la tradición mexicana da asilo siempre a los grandes personajes, ¿no? Eso hay que verlo. O sea, mientras uno es Pablo Neruda o uno es León Felipe, va a tener las puertas abiertas. Pero si uno es María Gómez o si uno es Juan López, va a tener siempre un freno. Eso es histórico en el caso mexicano. Las leyes mexicanas de migración desde 1927 hasta inicio del siglo XXI tienen una denominación que se llama ciudadanías o razas exóticas, ¿no?, los cuales impedía la migración proveniente del Medio Oriente, de África, de Asia. Inclusive hubo momentos en donde se impidió la migración de algunos lugares de Europa, en medio de la Primera Guerra Mundial, de los Balcanes, etc., ¿no? Entonces hay que decir primero eso, que la actitud mexicana ha sido siempre, perdón por la palabra que voy a utilizar, un poco hipócrita, ¿no? Si uno es un gran científico, se le va, bienvenido. Pero si uno es un pobre inmigrante que va cargando con su familia en la espalda, lo más seguro es que las autoridades te reciban a patadas. Y no es de ahora, es de siempre, ¿no? Ahora lo que queda es que lo podemos ver en vivo. O sea, la brutalidad con la que las autoridades mexicanas han recibido en la frontera sur en días recientes, y no solo en días recientes, llevamos un año recibiendo de esta manera, no es excepcional, ¿no? Si nosotros vemos el caso de los migrantes que han cruzado México a través de la Bestia, ¿no?,
un tren infame y que se prolonga por 20 años, son historias de horror. Únicamente uno las puede comparar con los trenes que iban a Auschwitz, ¿no? El padecer. Entonces, lo primero que tenemos, yo creo que como sociedad, es entender eso. Desafortunadamente, los medios de comunicación masivos generan una imagen negativa del migrante, ¿no? El migrante es pandillero, es mara, viene a quitarte tu trabajo, viene a quitarte oportunidades, etc. Cuando realmente está comprobado, y hay muchísimos estudios de tipo económico, demográfico, sociológico, que la migración tiene un impacto positivo y es generación de riqueza en las sociedades receptoras. Tenemos Estados Unidos como ejemplo. Claro. O sea, Estados Unidos, su gran capital humano, su gran capital económico que se desarrolla desde el siglo XIX hasta el día de hoy, se da gracias a los migrantes, ¿no? Entonces, México también ha aprovechado ese capital, ¿vale? Cabe señalar que no es excepcional. Grandes oleadas migratorias desde el Medio Oriente, desde España, desde Centroamérica anterior, pero también desde Sudamérica, han contribuido a la riqueza no solo intelectual, sino riqueza de tipo, digamos, material, el PIB mexicano, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante señalar. Y bueno, parte muy importante, bien lo comentabas, yo siempre he dicho, la mayoría de los mexicanos son doble moralistas, ¿no? Nos ofende que a nuestra gente, al brincar a Estados Unidos, la tratan mal, sí, pero al llegar otra persona o llegar gente de otros países, los tratamos mal, ¿no? Siempre decimos, yo he dicho, la mayoría de los mexicanos son doble moralistas, han perdido la parte humana también. La parte humana siento que la están dejando por un lado y estamos viviendo el día a día. Se dice esto, yo sigo con lo que se dice, ¿no? No estoy tomando un criterio, estoy yéndome con la oleada de si vienen es porque son malos, no, sí, son malos, aunque no conozca, juzgamos. Ahora tampoco conocemos los casos. Exacto. O sea, lo único que tenemos son apreciaciones, pero no tenemos conocimiento sobre las causas migratorias en Centroamérica, ¿no? Entonces lo único que vemos en el noticiero en medio minuto es se agarraron a golpes y a palazos contra los policías mexicanos. La lectura de una buena parte del público es decir, qué infelices son estas personas. Nada más eso vinieron. Acogiendo, llegaron a armar borlote, ¿no? Porque en sus países, ahí sí los estarían dando. Cuando no tenemos la información suficiente. Entonces lo que nos falta también es información crítica en torno a las condiciones de la migración en Centroamérica, ¿no? Muy bien, doctor. La migración tiene muchos rostros perversos. Detrás de cada persona hay una historia muchas veces de horror, de falta de oportunidades, de carencias, de persecución. Sin embargo, también tenía un rostro positivo, el rostro que enriquece. En el caso mexicano, ¿qué aportaciones podemos señalar que nos han regalado los migrantes? Bueno, muchísimas. Desde el punto de vista gastronómico, o sea, pensemos que la cocina mexicana, lo que conocemos como cocina mexicana, es una comida fusión a partir de la migración, ¿no? O sea, las carnitas, el cerdo que no es endógamo de América, viene de la migración, pero detrás para hacer carnitas hay también todo un proceso de culturación, de procesos de cocimiento del Medio Oriente, que pasan de España, etcétera, ¿no? Yo siempre pongo en clase el ejemplo del taco al pastor, ¿no? El taco al pastor, que puede ser lo más chilango del mundo, realmente es una adaptación de un plato del Medio Oriente, el shawarma, que se hace de cordero o se hace de pollo, evidentemente no de cerdo, porque lo prohíbe tanto el Islam como el judaísmo, pero que al llegar a México se adaptó al cerdo, se condimentó, de cierta manera se le agregó el adobo, se cambió la tortilla de trigo por la tortilla de harina y se convirtió en algo distinto, ¿no? Otros grandes aportes de la migración que ha dado a México, bueno, grandes instituciones, el Colegio de México,
¿no? Que para quien no lo sepa es un centro especializado en ciencias sociales, ¿no? En historia, en economía, en ciencia política, que fue fundado en la década de los 30 por migrantes españoles. Pues inclusive hasta en materia de entretenimiento, ¿no? Tenemos productores, me viene a la mente Valentín Pimstein, Gregorio Wallerstein, actores provenientes de España, de Argentina. Aquella oleada de Zielinski, Miroslava. Claro, judíos provenientes de Europa Central, personas que han forjado la ciencia en México, que han forjado no solo, sino han construido empresas, Aurrera, empresas como Turín, como chocolates, varias chocolateras, Euskadi, etcétera, perdón por dar nombres de marcas, la mayoría ya no existen ahora. Adelante. Provienen de comunidades extranjeras. O sea, las comunidades extranjeras, eso es importante entenderlo, lo que hacen es intercambiar una serie de conocimientos y de prácticas que llegan al país de acogida, y a partir de ello crean y revolucionan cosas, ¿no? Es casi innegable no entender el papel de la migración del mundo moderno, no solo en México, como centro de los intercambios globales, ¿no? Una de las reacciones de México ante la migración, históricamente también, ha sido el humor. Se recibe al extranjero, pero al mismo tiempo se le tacha de tonto. Hay muchos chistes que comienzan, había un gringo, un español y un japonés y un mexicano. Y siempre el mexicano adquiere el papel del sabelotodo, del pícaro, del que se los va a fregar. También existen los chistes de gallegos, en donde los gallegos son los más tontos de los tontos del mundo mundial, como dicen ahora. Esta reacción del humor es también un tipo de defensa ante la oleada de lo diferente. No, claro, totalmente. Pero aparte es una manera de adaptar al extranjero al humor, ¿no? O sea, el humor desde el punto de vista antropológico lo que es adaptar lo que podría ser una carga pesada, lo traduce el humor, y entonces ya se nos hace cotidiano. Entonces el gallego de la esquina que vende embutidos lo traducimos como un ser cercano, afectivo, que sí, podemos contar el chiste y tratarlo como tonto, pero lo convertimos en un ser afectivo. Un ejemplo perfecto en el cine mexicano de los 50, las películas de Joaquín Pardo, de dos grandes películas, Don Venancio y los hijos de Don Venancio, ¿no? Tratando este tema del migrante asturiano que viene a abrir su tienda con un montón de hijos, con un montón de problemas, pero que sí es un tipo cercano a los tenderos, a la gente que vendía abarrotes en cualquier esquina de México. Y también el mismo actor, el paisano Jalil, ¿no? O sea, este migrante del Medio Oriente que vende baratijas en la Merced, que va cobrando por abonos, y que no solo sirve como un medio de adaptación de la comunidad libanesa o de la comunidad árabe hacia los mexicanos, sino los mexicanos integrar la figura del abonero árabe como parte de la cultura, dirían algunos colegas míos, sentimental del mexicano, ¿no? Y ahí está, o sea, el paisano Jalil, el Don Venancio, ¿no? Como ejemplos de la cultura cinematográfica, pero la cultura sentimental, ¿no? Claro, y bien comentado el doctor ahorita, mucha de la comida que hoy en día hay en México presumimos, ¿no? De que es nuestra, pero si hacemos un estudio de todo lo que conllevan ingredientes, simplemente podemos hablar de los chiles en nogada, ¿no? Uh-huh. Los chiles en nogada fue una fusión de un toque que se le dio mexicano, pero realmente no era un alimento mexicano, era un alimento que, bueno, pues en algún momento era un postre. Para nosotros no era un postre. Nosotros ya es un buen plato, ¿no? Pero esto era un postre. Tenemos también la parte de los tacos de pastor, que yo justamente ayer les comentaba, ahorita el doc me ganó
saben que lo mío es la gastronomía, el Doc me ganó justamente esta parte de la historia, pero es cierto, los tacos de pastor, que muchas veces renegamos, nada como un taco de pastor, simplemente lo que ahora en aquella parte del norte, todo lo que es Monterrey, por allá le llaman la carnita asada o las parrilladas, nos creemos luego que somos los mejores y realmente toda una parrillada no viene de México ni del sur, viene de otros países que bueno, se fue complementando. Esto, justamente la parrilla tiene una historia, ¿no? O la música, ¿no? La música norteña que tiene sus orígenes en la polka polaca, al igual que la polka del sur de los Estados Unidos, ahí hay trazas, o bueno, cualquier cantidad de jaranas que tiene sus raíces en la música africana, ¿no? Es que realmente, digo, hablar de la migración es hablar de la humanidad. Claro. No, a ver, no hay cultura, eso es importante. Ningún elemento cultural es 100% autóctono. Todos intercambiamos entre todos, ¿no? Inclusive, pensemos lo más excepcional que podríamos pensar de la cocina mexicana, que podrá ser la degustación de insectos. Bueno, también tiene una historia de migración interna, ¿no? O sea, los chapulines, si no están fritos con ajo, y el ajo, si no ha venido desde Europa, sabrían distintos, claro, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, la migración, todos somos migrantes, y la cultura que tenemos todos es una cultura migrante, y nos pertenece a todos, pero también todo lo que producimos le pertenece al mundo, ¿no? Y eso es lo importante de ser. Así es. Hablando justamente de que todos somos migrantes, la migración tiene muchos rostros, muchas aristas de muchos lados. Sin embargo, tiene dos principales, uno de ida y otro de vuelta. El que se va y el que lo recibe. Y pues para hablar justamente de los que se van, tenemos a otro invitado muy especial. Él es el padre Ricardo Gómez, vicario general de los Misioneros de Guadalupe. Aquí le damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Padre, bienvenido. Mucho gusto. Yo hago una acotación rápida. Me voy a ver tan igualado por hablarle de tú, porque anoche haciendo cuentas tengo de conocerlo 29 años. Esta dicha es uno de los hombres que más admiro en este mundo, porque es de los que trabaja y trabaja bien. Comprobado está. Pues bien, Ricardo, padre, ustedes como Misioneros de Guadalupe, primero, ¿qué son? Bueno, nosotros como Misioneros de Guadalupe somos un instituto del episcopado mexicano, la calidad de exportación de México para el mundo. O sea, nuestro lema es el compartir la fe de México para el mundo. Pero aparte tienen otros trabajos. El ir a países complicados, con otra cultura, con otra comida, con otra lengua. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que hacen ustedes en concreto? En países en donde no hablan español, donde no comen tacos, donde se comen a los perros. ¿Qué es lo que hacen en esos lugares? Bien, nosotros como sacerdotes misioneros, lo que hacemos es precisamente ir a compartir un regalo que México siente, que es la fe, a otros países del mundo. Y como dice Carlos, en realidad, Misioneros de Guadalupe, vamos a los países más necesitados. Ahorita dirán ustedes, están en Japón, en Hong Kong. Bueno, fuimos ahí cuando estaban recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Misioneros de Guadalupe llega incluso a compartir la tristeza, la miseria de sus pueblos y ayudarlos a manera integral precisamente a su desarrollo. Y como decían, yo creo que sí, nosotros en un momento determinado vamos migrando voluntariamente a esos países, pero queremos también conocer su cultura y compartir la riqueza que nosotros tenemos de México. Y comentábamos hace rato, no es solamente la evangelización. Hay países que hay que llegar con escuelas, hay países que hay que llegar con pequeños hospitales. En países de África nos toca incluso abrir pozos de agua, nos toca arreglar carreteras para que la gente pueda
¿verdad?, tener un desarrollo integral. Entonces, nuestra misión principal es la evangelización, pero el don de la fe viene compartida con muchos otros dones humanos. Así es. Hablando un poco de historia de México, junto con Hernán Cortés, con la conquista sangrienta, controvertida, llegan poquitos años después la primera misión de los 11 y comienzan un proceso de evangelización, pero también crean escuelas, talleres, se crea el colegio de Santa Cruz Tlatelolco, el colegio de niñas, en fin, una serie de elementos sociales que enriquecen, que aportan en medio de un escenario muy difícil. En el caso tuyo, te tocó abrir una misión en Kenia, en el norte en África, en el norte de Kenia, la Turkana me parece. Sí. ¿Nos puedes comentar cómo fue para ti como mexicano estar ahí? Bueno, creo que en primer lugar es un reto muy bonito porque llega uno a situaciones verdaderamente no de miseria, sino de una realidad humana muy, muy precaria. Pero en realidad son gente muy digna que tiene valores grandísimos en todos los sentidos, principalmente la unión familiar, el apoyo familiar, el reto de vivir juntos y salir juntos adelante. Tienen una fe en un Dios creador, en un Dios providente, pero el compartirles que ese Dios está con nosotros, que ese Dios se hace hombre, pues es nuestro reto. Pero el entrar a esas culturas es muy bonito, porque entra uno ciertamente como extranjero y ellos piensan que por ser extranjero tiene uno más posibilidades. Entonces, déjenles digo, empieza uno a dialogar primero con los viejos de la tribu, pidiendo permiso para entrar y empezar en esa región. Y luego empiezan a pedir una universidad y empiezan a pedir un hospital completo. Y no, espérense. Nosotros venimos a construir junto con ustedes la sociedad. Entonces, hasta que ellos entienden que nosotros lo que queremos es precisamente impulsar, compartir, ¿verdad?, esa fe, pero al mismo tiempo ese progreso humano, ese progreso material, se hace una sintonía muy, muy bonita porque entienden que queremos trabajar junto con ellos. O sea, Misioneros de Guadalupe también no tenemos, no sé, el capital económico que podrían tener en aquel entonces los europeos, que podían llegar y construir una misión completamente. No, nosotros humildemente, ¿verdad?, representando la fe de México, vamos construyendo poco a poco, ¿verdad?, con pequeñas iniciativas. Y no sé si sepas, pero por ejemplo, la embajada mexicana en Kenia, en el 2007, si no me equivoco, nos dio el premio Utalí, que es un premio que se le da a comunidades en el extranjero que abren camino para México. Entonces nos regaló a Misioneros de Guadalupe, la embajada mexicana, ese premio Utalí, principalmente por la educación, por los grupos de mujeres, por el desarrollo que se llevó a esos países. Entonces, pues para nosotros como mexicanos fue un honor el decir, bueno, aquí está nuestro compartir, ¿verdad?, de México para el mundo. Y otro dato, por ejemplo, que nos alababan mucho, primero llegó la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe a Nairobi, Kenia, antes de la embajada mexicana. Entonces, la referencia para todos los mexicanos era la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y después llegaron, ¿verdad?, ya la embajada mexicana, pues con todos los servicios que presta ahí en esta comunidad de Nairobi. Correcto, pues nuevamente seguimos viendo que bien acabas de decir algo, padre, perdón, ya también me dieron ganas de tutear. No, la verdad es que platicamos un poquito antes de entrar aquí a la cámara y muy agradable la plática con el padre. Algo bien importante y recalcarlo, como es, los mexicanos fueron los primeros que llegaron a esta parte. Los mexicanos aportaron fuera de México y les dieron ese reconocimiento, ¿no? Al llegar acá, también ya es algo que traemos de otra parte del mundo hacia México. Es realmente justificar esta parte de la que hablábamos. La persona que venga de donde venga
siempre hay que tomar lo bueno y hay que tomar esta parte. El que llegan a apoyar, el que llegan a hacer algo más. Esta parte de que ustedes fueron, apoyaron o van a ser comunidad. Yo creo que es una parte muy bonita hablar de como dice la fe del mexicano, que el mexicano siempre hemos sido así. Siempre hemos sido gente que abrigamos, que abrimos, que compadre, ¿qué pasó? A ver qué te faltó, ¿no? Siempre somos de estar al pendiente, qué le hace falta a uno al otro. Dicen por ahí, nosotros no tendremos para comer, pero ¿qué tal andamos ahí con los cuates, ¿no? Y es bien cierto, no es porque seamos despilfarradores, sino yo creo que el corazón y la parte del mexicano es eso, el ser bondadoso, el apoyar, el ser generoso, y no está mal, la verdad no está mal. Yo creo que este tema yo sí lo quería tocar, la verdad estuve en la semana con Carlos de lo tocaremos, no lo tocaremos, es un tema un poco delicado. Yo creo que no es delicado, le decía a Charlie, para mí no es delicado, yo creo que es un tema que se tiene que tratar y debemos entender que todos somos seres humanos, debemos entender que aparte de nuestra familia mexicana, tenemos más familia que es nuestra familia del mismo planeta en el que vivimos, habitamos. Tanto yo tengo amigos que vienen argentinos, en la página tengo un amigo que es de Argentina, de Buenos Aires, tengo amistades venezolanas también, tengo amistades españoles, tengo familia en Estados Unidos. Yo creo que no es mala la migración, pero sí hay que tener en cuenta muchas veces lo que platicábamos en las noticias, que agarraron a la banda de tal país, ¿no? Que ahorita ahí dicen, hay muchas bandas de tales, hay muchas bandas de tales. Los colombianos asaltan. Lo vivimos y lo vemos porque estamos en esas noticias, pero seamos sinceros, también cuántas veces se ha dicho, agarraron a mexicanos en Estados Unidos, agarraron a mexicanos de una banda de quién sabe qué, de una banda. Es una fama injustificada muchas veces, la mayor parte de las veces. Si nos remitimos al discurso de Trump, desde el Río Bravo hacia la Patagonia todos somos mexicanos y todos somos violadores y narcotraficantes. Son generalizaciones que hacen daño. Y hablando justamente de esa generosidad del mexicano, por supuesto que lo es, y quiero preguntarte, padre, ahí ustedes en Misiones de Guadalupe son eminentemente sacerdotes, pero hay una parte que me interesa mucho destacar, porque tienen lo que le llaman misioneros laicos asociados. Personas seglares con profesión, dentistas, médicos, veterinarios, enfermeras, que van voluntariamente y prestan servicio durante algunos años en donde más se necesita. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Bueno, antes de responderte, déjate complemento. Ciertamente cuando uno regresa del extranjero, regresa enriquecido. O sea, los valores, los principios que vivió uno allá ya forman parte de nuestra vida. Tu servidor, estuve 18 años en Kenia y la verdad aprende uno muchísimo más de lo que uno aporta. Entonces ya nuestra vida cambia, ya no podemos ser los mismos, sino más mexicanitos, ¿verdad? Sino que ya una parte de nuestro corazón es africana, una parte de nuestro corazón ve los valores tan profundos que ellos viven. Y lo que me preguntabas, Carlos, tenemos este programa dentro de Misiones de Guadalupe de jóvenes profesionistas que quieran ir a servir por 3, por 4 años a la misión. Primero, como cristianos y junto con ello como profesionistas. Entonces ahí en Kenia me tocó, ¿verdad?, trabajar con muchos profesionistas que la verdad su testimonio, su cariño para la gente fue único. Y la gente los ve a ellos precisamente como alguien distinto. A las muchachas muy guapas, por ejemplo, nuestras misioneras laicas, que les dicen, bueno, ¿y ustedes no se pueden casar? ¿Ustedes por qué vienen acá? Y él dice, no, nosotros somos profesionistas, nos podemos casar. Algunas de ellas incluso, ¿verdad?, tienen novio que los está esperando aquí en México, ¿verdad? Y les dicen, nosotros venimos a compartir con ustedes por 3, por 4 años. Y les digo 2 casos así rápidamente. Una misionera voluntaria, también ella nomás fue por 6 meses, no menciono nombres para que no haya susceptibilidades, pero por ejemplo, ella quería trabajar con el grupo de mujeres en un cinturón de miseria
de ahí de la ciudad de Nairobi. Y empezó a trabajar para hacer manualidades, collares y todo eso con mujeres enfermas con SIDA. Y déjenles digo, pues muy seguido se le estaban muriendo, ¿verdad? Gente de su grupo llegaba llorando, destrozada, ¿verdad? Porque se le había muerto una de sus mujeres. Pero ella nomás estuvo 6 meses y hasta la fecha, siempre que voy a Nairobi, padre, ¿y cómo está fulana y tal? ¿Cómo está ella? Que no sé qué, queda el cariño y el compromiso de alguien que se entregó, ¿verdad?, a un servicio muy puntual, muy cercano. Y otra fue una arquitecta, ¿verdad? Llegando yo a la Turkana, me dice el obispo, oye, pero pues hay que construir su casa, hay que construir una iglesita para que se vaya formando la comunidad. Ella estaba trabajando en la ciudad de Nairobi y le echo un fonazo y le digo, ¿sabes qué? Vente a ayudarme 6 meses, al menos 6 meses, que me hagan los planos y todo eso. Entonces ella va a la Turkana, donde empieza el desierto del Sahara, ¿verdad? Y me hace los planos y me hace todo, ¿verdad?, para que yo pueda construir la iglesia y yo pueda seguir adelante ya con la gente local en la construcción. Entonces, aparte de su testimonio, de su cariño a la gente, pues hay que admitirlo, nosotros no estudiamos eso, ¿verdad? Como tú decías, hemos tenido doctores, hemos tenido maestras, pedagogas geniales. Entonces, ellas como cristianas y profesionistas le dan un plus a la misión que los mexicanos estamos ofreciendo. Entonces, bienvenidos. El único requisito es ser profesionistas y estar comprometidos con un trabajo pastoral. O sea, no llevamos turistas a nuestras misiones, claro. Es gente que quiere comprometerse en un servicio concreto. Pues ya está la invitación abierta. Y bueno, hay en un punto bien importante. Acaba de hacer una invitación a los que quieran ir, profesionistas, pero también aquí platicábamos, no se ha visto que hay un reto últimamente, está saliendo en redes sociales un reto de ir a alguna zona que esté contaminada, donde haya basura. Hay un reto que está saliendo ahorita en redes sociales de recoger basura, así sea un predio pequeño, así sea un lugar pequeño. Aquí con la gente de Conociendo México, con nuestros amigos que están allá atrás, digo, ustedes no lo ven, pero detrás de cámaras tenemos a gente apoyándonos. Surgió el que la familia de Conociendo México hagamos este reto de ir a algún lugar, a algún parque. Yo creo que sería buen reto. Están invitados de igual manera, si gustan apoyarnos. Bien, estamos ayudando. En otros países hay gente que nos está ayudando, pero creo que también nosotros debemos de ayudarnos. Y se me hace un buen reto. Yo creo que es de las pocas cosas en redes sociales que me ha gustado, porque estamos contribuyendo a nuestro país, a nuestra Ciudad de México. Amigos que no son de la Ciudad de México, de igual manera, por favor, hagan ustedes su reto, hagan ahí el hashtag Conociendo México. Y te gusta si ponemos un día, lo ponemos en la página. Y de verdad estaría bueno invitar a la gente a que nos apoyen. Es al igual y hacer bulla también. Y también regresar un poco de lo que la gente nos da, ¿no? Es un camino de ida y vuelta a esto y contribuir un poco de lo que recibimos. Podría ser opción, me aviento a decir, si a ver, de aquí a 15 días, en vez de hacer el programa en vivo aquí en las instalaciones, lo hacemos en algún lugar. Lo hacemos en vivo en algún lugar. Se los vamos a hacer llegar ahí en la página, lo vamos subiendo. Si nos apoyan, nos lo echamos. Pero también denle like y también díganos, yo sí voy, que se haga, que se vea la gente, ¿no? Que se vea nuestra gente de Conociendo México. Padre, ¿cómo ves el reto? José, ¿cómo ves el reto? Está perfecto. Está bueno, ¿no? Sí, estaría bueno. Vale la pena, por supuesto. Y bueno, tenemos, creo que hay gente. ¿Quién anda por ahí? Bueno, primero que nada, el equipo de Conociendo México quiere agradecerle a todos los que ya están conectados, los que nos siguen en nuestra página. Tenemos saludos de Taneshka Mesa para el doctor José Alberto, tenemos saludos también para el padre Ricardo, Adriana Méndez, y un saludo para Ismael Flores. Luis Flores también nos está viendo ahorita en vivo, Libertad GB, Moisés García,
Tenemos una pregunta para el doctor José Alberto. A ver, nada más déjenme más o menos le entiendo. Dice, doctor, retomando el tema de la migración, es un tema de tolerancia también. La migración es un tema de tolerancia también. Noto que muchas personas no aceptamos a los migrantes de nuestro propio país. ¿Qué opina de esto? No, totalmente. La migración es un tema de tolerancia, no solo del que viene afuera, sino también del que viene adentro. O sea, la migración interna en el país y quizás en la Ciudad de México se puede un poco como enmascarar, pero por ejemplo hay lugares en el norte de la República, Tijuana o Monterrey, en donde el rechazo a la migración, por ejemplo, la gente que viene de Veracruz o de Oaxaca, es abierta. O sea, es como si fueran otro país y cuando llega la gente se lo hacen saber. Es importante retomar, yo creo que es una cuestión, le voy a hacer competencia al padre, de valores. ¿Cómo podemos combatir la xenofobia? ¿Cómo podemos combatir el odio? Entendiendo que el otro es prójimo. Exacto. ¿No? O sea, entendiendo que esa persona que viene caminando desde donde sea, desde Chiapas o desde Honduras, que tiene los pies destrozados, que ha vivido una fuerte experiencia, también nosotros tenemos el compromiso, seamos religiosos o no seamos religiosos, de tenderle la mano, ¿no? Y también crear conciencia en torno a que no solo es gente que opera, que puede operar a favor de nuestra comunidad con un sistema de intercambio, sino por mera humanidad, ¿no? Por ejemplo, este grupo en Veracruz de señoras que dan comida al paso de la bestia, ¿no? Un día cuando vimos un documental, una amiga y yo decíamos, ese es el verdadero mensaje cristiano, ¿no? O sea, estas señoras que no tienen nada y que dicen, vamos a reunir aunque sea 3 tortillas, una bolsita con frijoles, una bolsita con arroz y un par de chilitos, y se lo avientan a que vaya pasando, ¿no? Sí. Entonces son cosas. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos más comentarios. Silvia Beatriz Díaz nos está viendo en la transmisión, nos dice felicidades, un tema por demás interesante y desgraciadamente poco divulgado. Saludos a todo el equipo de Como Siendo México. También tenemos otra pregunta retomando el tema de la migración. Es una pregunta que nos dice, bueno, con todas las decisiones que ha tomado Trump al respecto de los migrantes, ¿qué amenazas representan para México? ¿Amenazas en qué sentido? A ver, el problema es que lo que ha hecho Trump es él ha puesto un muro, entonces la mayor parte de los migrantes que no quieren llegar a México, quieren llegar a Estados Unidos, eso lo tenemos que tener claro. Se quedan en México. Desafortunadamente en México no existen las condiciones ni laborales, ni sanitarias, ni de vivienda para asimilarlos. Entonces lo que le queda desafortunadamente los migrantes que van cruzando México se exponen a que el crimen organizado los secuestre y los lleva a trabajar a campos de trabajo forzado, los utilice para trata de personas, para prostitución, etcétera, y entonces la amenaza en México es seguir aumentando la descomposición del tejido social, pero no lo traen los migrantes, es el propio crimen organizado y las propias condiciones en México que hacen que también los migrantes caigan en este tipo de problemas, ¿no? En ese sentido, cuando comenzó el actual gobierno, tuvo la política de brazos abiertos. Vengan, los ayudamos, les damos una ayuda económica, pensando en que era precisamente un trampolín para llegar a los Estados Unidos. Aunque el salario mínimo es superior en Centroamérica que en México,
difícilmente un centroamericano va a querer radicar en México. Siempre piensa en un sueño superior. El problema ahí viene del presidente vecino, que amenaza con aranceles, con sanciones económicas si no se frena, y se ha tenido que recurrir a la Guardia Nacional para que en fines prácticos se convierta en el muro de contención de la frontera sur. Creo que otra cosa, y ya lo decías tú, está polarizando los valores de nuestra gente y de nuestra cultura. Cuando México es una cultura abierta que da la bienvenida a todos, esta mentalidad nos está polarizando y empezamos a rechazar a nuestros hermanos que en realidad comparten la misma cultura que nosotros. Entonces yo creo que lo triste es eso, cuando nos dejamos llevar por estos comentarios y polarizamos nuestros valores culturales que ya tenemos. Claro, y la verdad a mí estas amistades que yo tengo extranjeras, en opinión personal, puedo platicar, un amigo, un muy buen amigo mío, es cubano, él ahorita ya está en Estados Unidos, él ya está como, ya tiene como su nacionalidad, algo así, él va, viene, lamentablemente a mí mucha gente me ha cuestionado esa parte, ¿no? ¿Por qué recibes a estas gente? O sea, ¿por qué recibes a estas personas con los brazos abiertos? La verdad, siempre he sido una persona humana. Siempre he sido una persona que trata de acoger a las personas, vengan de donde vengan. Las personas probablemente puedan ver este video, muchos de ellos sé que lo están viendo y saben de lo que hablo, ¿no? Siempre he sido una persona muy humana, siempre abrigo a las personas y creo que es lo que debemos de hacer hoy en día todos. Estamos perdiendo esa parte sensible, el ser humano está perdiendo la parte del ser humano. Está perdiendo la parte del ser humano. Saben que este programa está abierto para todo tipo de invitados. Gracias por venir también. Saben que este programa está hecho de mexicanos para mexicanos y, como dirán Los Ángeles Azules, desde Contreras para todo el mundo. De verdad, este programa es de mexicanos, hecho para todo el mundo. Y extranjeros también, bienvenidos. Si quieren bienvenidos, venir por supuesto, algún día a platicarnos la vivencia de su país y de los mexicanos que hay allá también, para saber cómo se portan los mexicanos en otros lados, estaría bueno. Pues sin más, de verdad, un programazo. Doctor, pues algo que les guste agregar. Bueno, solamente agradecerles el espacio y recordar al público que detrás de todos somos migrantes y seguramente detrás de nuestra historia hay una historia de migración. Así ¿no? es. Y que no olvidemos eso. Para la gente que guste contactarlo, ¿cómo lo puede hacer? Me puede conectar a través de mi Facebook, José Alberto Moreno Chávez, o a través de mi correo electrónico, josealberto.morenochavez@gmail.com. Muchas gracias. Padre Ricardo. Pues sí, lo mismo, ¿verdad? Todos somos migrantes. De hecho, nuestro destino no es este planeta, nuestro destino, ¿verdad?, es más allá. Entonces, decirles, hay que portarnos con amor, con caridad, con todos. Igual, lo mismo, donde la gente que le interese contactar a Misioneros de Guadalupe, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, Misioneros de Guadalupe, tal cual, nuestra página web es misionerosdeguadalupe.com y su servidor también por Facebook, que nunca lo abro, pero es Ricardo Gómez Fregoso. Muy bien. Ok. Tantito un comercial rápido. Hace algunos años, en Editorial Paralelo 21, sacamos este libro a propósito del Bicentenario, que es precisamente de cómo los extranjeros han nutrido a este país. 200 años, 200 mexicanos de Editorial Paralelo 21. Si alguien lo ve por ahí, cómpranlo, vale la pena. Son las biografías de 200 personajes que han venido a México y lo han amado más incluso que muchos de nosotros mismos. Claro, y bueno, para cerrar, la verdad, el doctor y el padre, como ya lo tenemos, ya son invitados de honor, ya tienen su taza de Como Siendo México. Y bueno, sin más, familia de Como Siendo México, muchas gracias por seguirnos, síganos compartiendo, denos like y ya saben, a sus enemigos, si no les gusta nuestro programa, mándenselo a ellos para que también se martiricen un poco. Gracias por seguirnos, sigamos Como Siendo México. Hasta la próxima. Bendiciones.